Bien, hermanos, buenos días. Les voy a invitar que abran su Biblia, segunda carta a los Tesalonicenses. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a estar estudiando el día de hoy del versículo 10 al 15. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 15. Mientras usted lo busca, yo le comento que el título del sermón del día de hoy se llama Tratando con los desordenados y desobedientes. Tratando con los desordenados y desobedientes. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 10 al 15. Dice así la palabra de nuestro Dios. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Sin lugar a duda que el tema del día de hoy, tratando con los desordenados y desobedientes, que claramente tiene que ver con la disciplina en la iglesia, no es un tema común ni un tema que sea agradable ni para la iglesia ni para el liderazgo. Uno quisiera no tener que ejercer la disciplina, pero la disciplina, como dice Samuel Pérez Millos, no es un castigo que se impone, sino más bien es una corrección afectuosa para reorientar el camino de la vida cristiana de aquel obviamente que está en una vida no recta. Y Pablo tiene que enfrentar esta realidad. La iglesia, a pesar de ser una iglesia ejemplar, estaba enfrentando algunos problemas, estaba enfrentando dificultades en tema de que había un grupo que estaba siendo desordenado y desobediente. El trato que Pablo le da aquí al tema tiene que ver con lo que ya he mencionado anteriormente, que es esperar a Cristo de una manera digna, de una manera santa y vivir de una manera como escogidos de Dios. Y como lo vimos la vez anterior, los mandatos de Pablo no son solamente teóricos. Les dije, como lo vemos acá en el primer versículo, sino que también les enseñé. Cuando estuvo con ustedes, les dije cómo es que tenían que afrontar esta situación. Pero además de eso, Él dio ejemplo. Él fue un ejemplo de la vida correcta que cada uno debe de llevar. Quiero leer una cita de Warren Wiersbe antes de ir a cada uno de los versículos del día de hoy. Y Warren Wiersbe dice lo siguiente: problemas que no se resuelven crecen y empeoran. Si se deja una astilla en un dedo, este puede infectarse y causar una condición tóxica tan seria que necesitará de la cirugía. Si un paciente informa al médico que se enterró un clavo mohoso o oxidado en un pie, inmediatamente le aplicará un suero antitetánico, aunque la herida le parezca insignificante. Así también, los problemas en la iglesia que se dejan sin resolver crecen y empeoran y afectan a más personas. La iglesia local es un cuerpo, y lo que los gérmenes hacen al cuerpo físico, el pecado lo hace a la iglesia. Por lo tanto, no aplicar disciplina a la iglesia es ser negligente. Es como si el médico, como lo cita Warren Wiersbe, no le diese medicamentos al paciente frente a una infección, frente a alguna herida, cualquier cosa.
Entonces, hermanos, nosotros debemos comprender que la disciplina en la iglesia es un medio que Dios ha entregado, un medio de gracia para santificar a la iglesia. No es un castigo, no es una medida extrema, es un medio de gracia. ¿Qué pasa con los que no se apegan a la enseñanza y al buen ejemplo? Bueno, es lo que vamos a ver a través de los pasajes del día de hoy. Vamos al versículo 10. Y Pablo comienza diciendo en este versículo: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto. Entonces Pablo, luego de decirle: nosotros vivimos una vida ejemplar, que fue lo que estudiamos la semana anterior, Pablo les entrega el mandato expreso. Él dijo: nosotros trabajamos con fatiga, con afán, para no ser carga a ustedes, para no ser gravosos, para no imponerles otra carga más a la que ya están enfrentando con las persecuciones, con los falsos maestros. Nosotros trabajamos para no imponerlo, a pesar de que teníamos el derecho de hacerlo. Pero Pablo les da ejemplo, les da cátedra, como se dice, en cuanto a cómo deben de conducirse. Y esa realidad, ese ejemplo que Pablo ya está mencionando, también pasa a ser no solamente un recordatorio o un ejemplo, porque Pablo ya lo había enseñado. O sea, lo que Pablo vivió también se los enseñó. Estaba la teoría y estaba la práctica. Por lo tanto, la vida de desorden, la vida de pereza, la vida de holgazanería no tenía cabida en la iglesia luego de que tanto Pablo había sido ejemplo, como también se le había enseñado la vida laboriosa como mandato de Dios, como algo establecido por Dios. Y esto, hermanos, de entrada nos enseña algo que es muy importante para nosotros. Y la pregunta para meditar es: ¿qué pecados aún permites en tu vida a pesar de haber sido enseñados en esa área? ¿Cuánto hemos enseñado? Estudiamos toda la carta de Efesios. Estamos terminando la carta a los tesalonicenses. Hemos aprendido respecto de los frutos, de las enseñanzas los unos a los otros. Hemos aprendido respecto de la oración. Hemos aprendido respecto a la membresía. ¿Cuánto de esas áreas que hemos aprendido siguen siendo pecaminosas en nuestra vida? Pablo les está diciendo: les di ejemplo, les enseñé. ¿Cómo es posible, por decirlo de esa manera, que sigan insistiendo en vivir en una vida de pecado? Si ya se les enseñó, ya se les vivió una vida ejemplar. ¿Cuánto de eso nosotros también debemos de tomar, hermanos? Quizás acá todos podemos decir: no, pero todos trabajamos, todos nos esforzamos. Obviamente, a excepción de los niños. Pero todos nos esforzamos, ganamos nuestro propio sustento. Sí, pero las otras áreas. Esto es un principio que podemos aplicar a muchas áreas de nuestra vida. ¿Cuánto de lo que hemos aprendido sigue siendo pecaminoso y no recto delante de los ojos de Dios? Y Pablo, a través de este recordatorio, de esta enseñanza, de esta vida ejemplar, les recuerda una vez más, entendiendo que vino alguien a contarle, como lo vamos a ver en unos momentos a través del pasaje. Pablo les recuerda: recuerden lo que les dije cuando estábamos con ustedes, el mandato era claro. ¿Cuál era el mandato? La segunda parte del versículo nos dice: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. El mandato era claro y sencillo, no era rebuscado, no había que tratar de descifrarlo, pero no porque fuese claro y sencillo, era menos fuerte, menos firme. Al vago, al haragán, no se le dé de comer. El que no quiere trabajar, que no coma. El que no quiere trabajar, no ande mendigando. El que no quiere trabajar, por decirlo de alguna manera, y aunque suene fuerte, que se muera de hambre. ¿Por qué no quiere?
No porque no pueda, es porque no quiere. A quien se niega a trabajar, no se le deben cubrir sus necesidades más elementales. ¡Qué falta de amor! Pero ¿cómo, pastor, usted está diciendo que no se le debe comer a alguien que no trabaja? Pero el punto, hermanos, como vamos a ir desarrollando, y Pablo lo explica muy bien, es que hay una persistencia en no querer trabajar y aprovecharse del trabajo de los demás. No es que no pueda, no es que no le resulte, es que no quiere. Y el texto es claro: el que no quiere trabajar, tampoco coma. Y ese es el problema, que no hay un esfuerzo. No es que no logre alimentarse o que a través de ese esfuerzo no logre conseguir lo mínimo necesario. Es que no se esfuerza. Y esa conducta, hermanos, está completamente contraria a la enseñanza y al ejemplo que los apóstoles dieron. Pablo le está diciendo: yo trabajé arduamente para no ser los cargues, yo tener para mí. Y recordando que la enseñanza establecida por Dios es que el hombre debía trabajar. Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué es eso sino trabajo? Antes del pecado fue puesto el hombre en el Edén para trabajarlo. A raíz del pecado, el trabajo se hizo con mayor esfuerzo, se hizo más pesado. Pero el trabajo fue establecido por Dios para que el hombre tuviese su sustento. En el Edén, el hombre hacía el más mínimo esfuerzo. El mínimo esfuerzo era que apenas labrara la tierra iba a producir. Se regaba sola, es casi como que no tenía que hacer esfuerzo alguno. Entró el pecado, iba a tener que forzarlo con el sudor de su frente, ganarse el sustento. Pero el trabajo fue establecido por Dios antes del pecado. Por lo tanto, el trabajo no es un castigo por el pecado. Se empeoró por el pecado, pero no es un castigo por el pecado. Por lo tanto, hermanos, entendiendo esto, es que nosotros debemos comprender, entender y aplicar que la iglesia no puede apoyar a quienes quieren vivir alejados de los mandatos divinos. La iglesia no puede hacerse cargo de los que no quieren trabajar. No quieren trabajar. Insisto, distinto es, no pueden trabajar. Y eso nos deja un mandato claro a nosotros, como iglesia, de cómo es que debemos conducirnos, cómo es que debemos de actuar frente a estas situaciones. Versículo 11. Dice Pablo: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. El conocimiento de Pablo le llegó por medio del escuchar, pero el escuchar no fue un chisme, no fue una copucha. En el texto griego la palabra porque oímos tiene que ver con que le llegó una información certera, una información concreta. Por lo tanto, Pablo tuvo la convicción de que en la iglesia de Tesalónica habían algunos que andaban desordenadamente. Ahora, desordenadamente uno lo podría entender en un texto amplio, que andaban por cualquier cosa, hacia cualquier lado, sin dirección. Pero el contexto del pasaje nos enseña que estos desordenados eran los que no querían trabajar. No eran todos, eran solo unos pocos. Lo dice, oímos de que algunos andan desordenadamente. Pero a pesar de que eran unos pocos o eran algunos, eso no era razón para que Pablo dejase el tema de lado. Pablo entiende que debe tratar el tema y que tiene que enseñar a la iglesia cómo enfrentarse a esta situación de estos hermanos que andan de manera desordenada.
Recordando lo que decía al inicio y que citaba Warren Wiersbe, una astilla puede producir una infección que necesita una cirugía. Una astilla chiquitita, incluso muchas veces una pequeña espina, ni siquiera una astilla, pincha y molesta, incluso se puede infectar. Así de pequeño nos puede producir un daño en el dedo, así de pequeño, por muy corto que haya sido, aunque haya sido un hermano el desordenado, era necesario tratarlo, porque eso puede generar una infección. Eso puede generar muchos problemas en la iglesia. Algunos se conducían desordenadamente, andaban desordenadamente. Desordenadamente del griego atactos, quiere decir sin orden, sin sometimiento a la disciplina, sin someterse a lo que Pablo había enseñado y había ejemplificado con su vida. Pablo le enseñó que él trabajaba, Pablo les dijo que tenían que trabajar y aún así no se sometían a eso. Hermanos que hacen finalmente lo que quieren y que no viven como escogidos de Dios. Su conducta finalmente era evitar el trabajo. Se conducían, andaban tratando. Como un video que anda por ahí dando vueltas, o audios. Dice, ando buscando personas que quieren trabajar y ganar 2 millones mensuales. Lo único que tienen que hacer es trabajar. No, me salgo. Suena chistoso, pero los hermanos en Tesalónica al parecer eso era lo que querían. No los hermanos, sino que estos desordenados. Que lo único que hacían era evitar el trabajo. Segunda parte del versículo 11. No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. La acción de ellos era continua. No trabajando en nada. No era ni siquiera esporádico. No era que trabajaran un mes, dejaban de trabajar uno, o trabajaban 6 meses y dejaban de trabajar. No. No trabajaban en nada. Era una actitud continua, permanente. No tenían el más mínimo apego a las enseñanzas que el equipo misionero le había entregado. Pero además de eso, se suma que no querían trabajar, se entrometían en asuntos que no eran suyos, se entrometían en lo ajeno. Su esfuerzo era no trabajar y entrometerse en la cosa de los demás, en los temas de los demás. El problema es que esto generaba conflictos en la iglesia. El texto no lo dice, pero de alguna manera lo podemos deducir. Generaba conflictos y problemas en la iglesia. Y como lo mencionamos en algún momento, es probable que estos hermanos, en pro de lo espiritual, llegaban a las casas para tratar de hablar de las cosas espirituales, de la venida, del regreso del Señor Jesús, de su pronta venida, de que ya había venido, de que estaba en tribulación. Y se beneficiaban de esos tiempos donde supuestamente hablaban de las cosas espirituales para salir beneficiados con el alimento, salir beneficiados de poder comer a pesar de que no se merecían ese alimento porque no trabajaban. No trabajan, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Versículo 12. Luego Pablo, de manifestar cuál era la realidad, de que habían algunos desordenados que no trabajaban ni se entrometían en lo ajeno, Pablo da la solución. Pablo da la conducta que se debe seguir con estos hermanos. Versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Pablo aquí usa la autoridad
que proviene de parte del Señor Jesús como Señor y dueño de la iglesia, para mandar a estos hermanos, a los tales. ¿Cuáles tales? A los desordenados, a los que no trabajan, a los que se entrometen en las cosas de los demás. El Señor de la iglesia y su palabra son la autoridad, no la del pastor, no la del liderazgo de la iglesia, de los ancianos de la iglesia, sino que la autoridad a la que le debemos sujeción y obediencia es al Señor y su palabra. Y el mandato para esos desordenados es claro y firme. A los tales mandamos. Esa palabra mandamos la entendemos como se les ordena, se les da la instrucción. Esto es lo que tienen que hacer. No una opción, si es que quieren, si tienen ganas. No, mandamos, les ordenamos y además de eso, les exhortamos. Esa palabra exhortar quiere decir que se les fomenta la conducta. Se les ordeno que hagan esto, pero además les exhorto, les fomento a través de todo lo que les he dicho, que se conduzcan de una manera adecuada. Tienen que obedecer a Dios, porque desobedecer a ese mandato no es desobedecer al hombre, sino a Dios. Por eso Pablo cita o utiliza, mejor dicho, de manera correcta el nombre del Señor Jesús. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, el que murió en la cruz, el que dio su vida, el que los escogió. Por Él arreglen su conducta, enderecen su andar. ¿Cuál es el mandato preciso? Segunda parte del versículo 12. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Pablo aquí está demandando un cambio de conducta. Y estos hermanos lo pueden hacer porque el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Ya vamos a ver por qué podemos estar tan seguros de que son hermanos. Y Pablo demanda este cambio de conducta que es posible porque el Espíritu Santo mora en ellos. Ellos lo que debían hacer era dejar de holgazanear, dejar de vagar para trabajar y disfrutar del resultado de ese esfuerzo que van a hacer en trabajar. Cada creyente debe trabajar tranquilo, sin perturbaciones. Trabaja sosegadamente, sin andar involucrándose en cosas ajenas. Trabaja tranquilo. Cada creyente también debe comer su propio pan. Ahora, esto, hermanos, no quiere decir que no podamos compartir, que no tengamos momentos de coinonía o cuando nos juntemos cada uno lleva su pan para compartirlo. No. Esto está en el contexto de que hay algunos que no quieren trabajar y que el apóstol a través del mandato divino les dice trabajen y que cada uno coma su propio pan. No anden mendigando y no anden aprovechándose de las buenas dádivas de los hermanos. Cada creyente debe vivir sin inquietar a los demás, hijos de Dios o a los demás miembros de la iglesia. Hermanos, la vida ociosa es un potencial espacio para hacer el mal. No debemos estar ociosos. Hechos 17:5 dice, entonces los judíos, la realidad que sucedía aquí en la misma iglesia en Tesalónica, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Es lo que sucedía en Tesalónica. Había gente ociosa y que se las tomaba y que quizás le decían, haz esto y yo te doy de comer.
Gente ociosa, hombres malos, hicieron una turba para perseguir al equipo misionero. Con esa realidad en mente es que Pablo le dice, trabajen y cada uno coma su propio pan. Ocupen bien su tiempo, esfuércense. No sean haraganes, no sean ociosos. Versículo 13. Y esto es muy interesante, hermanos. Pablo les dice, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ahora Pablo se dirige a los demás hermanos, a los demás, a vosotros. Es como que le estuviera hablando, ustedes malos, hagan esto, desordenados, tienen que arrepentirse. Y a vosotros, hermanos, a los que están actuando bien, a los que son ejemplo en fe, en amor, en esperanza, como lo hemos visto, no se cansen de hacer bien. Los conflictos que puedan producirse no deben desanimarnos a no seguir actuando de una manera correcta. Los hermanos en Tesalónica se caracterizaban justamente por buenas obras, por fe, por amor. Y a pesar de que estaban estas dificultades, de que habían algunos hermanos que se estaban aprovechando de ellos, eso no era una razón para no seguir conduciéndose de la misma manera. Cualquiera podría decir, no, pero es que mira, aquí se están aprovechando, así que no, yo no hago nada. No, el mandato divino es claro. Hermanos, los demás, por esta razón, no se desanimen, sigan actuando de una manera correcta, sigan haciendo el bien. Que algunos vivan desordenadamente no es razón para que nosotros imitemos sus acciones. Nosotros a quien debemos imitar es a Dios, a Jesucristo y a los buenos ejemplos. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, en Cristo, debe andar como Él anduvo. A Cristo lo apedrearon, a Cristo lo persiguieron, a Cristo lo andaban buscando solo por los pan y los peces. ¿Y qué hacía el Señor? Le daba pan y los peces, siguió predicando, siguió dando el mensaje del Evangelio, siguió haciendo el bien. ¿Qué debemos hacer nosotros? Andar como Él anduvo. Entonces Pablo les dice a los hermanos, el creyente no debe andar buscando o encontrando razones por el desorden ajeno para no esforzarse en las buenas obras. Si ya la está haciendo, para seguir haciéndolas, y si no la está haciendo, para no hacerlas. Debemos hacer las buenas obras para lo que hemos sido preparados, Efesios 2:10. Porque Dios nos llamó para buenas obras. Debemos hacerlas. Y no hay razón más poderosa que mirar a Cristo en la cruz para hacer esas buenas obras. Entonces Pablo nos anima acá, hermanos. La razón de que hayan hermanos desordenados, desobedientes, hermanos que quizás están en disciplina, no es razón para que nosotros no vivamos de manera santa y justa. Versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, Pablo da un segundo impulso a su mandato. Dice, los desordenados trabajen. A los que están haciendo bien, sigan haciéndolo bien. Ahora, de los desordenados, si persisten en su desorden y dejan de lado y no hacen caso, no obedecen a lo que les estamos escribiendo, o sea, además de desordenados, son desobedientes. La obediencia, hermanos, es un mandato para nosotros como hijos de Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios para obediencia. Pero también hay que reconocer que la obediencia no es algo fácil de seguir.
La obediencia al ser humano no se le da por algo natural. Hay que enseñarle la obediencia. ¿Cuánto vemos a los niños? No hagas eso, no vayas para allá. ¿Qué hacen los niños? Hacen justamente lo que uno les está diciendo que no hagan. No es algo que venga en nuestro ADN. Se les debe enseñar, se nos debe enseñar a obedecer. Pero recuerden, hermanos, tenemos al Espíritu Santo, por el cual podemos obedecer, por el cual podemos hacer las cosas que Dios demanda de nosotros. Rectificar las conductas no es fácil, o al menos no se ve tan rápidamente. No es que de la noche a la mañana, pero el mandato es claro: a los que no quieren obedecer. Si alguno no obedece, Pablo espera que los hermanos obedezcan porque están dando un mandato divino. Si alguno no obedece, si alguno de los desordenados, alguno no obedece, eso va a traer consecuencias. El no obedecer trae consecuencias, hermanos. No solamente en cuanto a disciplina dentro de la iglesia, sino que en nuestra comunión y en nuestra relación con Dios también. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Pablo aquí destaca dos acciones que se deben realizar, que tienen que ver con parte de la disciplina a los desobedientes, que obviamente tiene un propósito. La primera acción es señalarle. Esto no quiere decir que se le apunte con el dedo menospreciando o apuntándole como poniéndole un letrero de pecador, sino que tiene que ver, sin lugar a duda, con el señalar, que tiene que ver con etiquetar o con distinguir. Pero la idea es tener claro que ese hermano persiste en una vida de desorden, en una vida desobediente. Y de alguna manera, aunque el texto no lo enseña, no da lo práctico del mandato, de alguna manera debían ser notados esos hermanos. Debían ser distinguidos del medio de toda la congregación. Y es aquí donde la iglesia, el liderazgo de la iglesia, tiene que orar por sabiduría para aplicarla siempre con amor, no con un menosprecio hacia aquel hermano que está siendo disciplinado, siempre pensando que el próximo puede ser incluso uno mismo. Porque es fácil decirle, señalarlo, distinguirlo, pongámosle un letrero, sentemos a los hermanos en una silla roja al último en la iglesia para saber cuáles son los que están desordenados, los que viven en disciplina. Eso no es sabio, porque lo estamos menospreciando. ¿Cómo aplicarlo? El Señor nos ayude para ser sabios en esa aplicación. Pero además de señalarlos, los hermanos debían ser apartados en el sentido de no juntarse con él, no mezclarse, no involucrarse, es el sentido que tiene esta palabra. Lo mismo que lo anterior. ¿Cómo se practica eso? ¿Cómo se lleva a la práctica? El texto no lo dice. Y esto no quiere decir que los hermanos sean expulsados de la iglesia. Lo que el mandato dice es que no deben tener vida de comunión con la iglesia. No quiere decir que no puedan estar, pero no se puede involucrar con ellos. Tienen que sentirse de alguna manera en pecado, en descomunión con sus hermanos, por la acción desobediente de manera persistente. Y esto tiene un propósito, hermanos. Puede sonar duro, puede sonar falto de amor. ¿Cómo lo vamos a dejar? ¿Cómo nos vamos a dejar de intimar con el hermano? ¿Cómo lo vamos a señalar? Pero esto tiene un propósito. Y el propósito es que se avergüence. ¿Pero cómo, pastor, que se avergüence? ¿Que se sienta mal? Sí, que se sienta mal. Es lo que dice el texto.
A ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Ese es el propósito, esa es la razón de no juntarse con él y de señalarlo. Porque la vergüenza espiritual genuina de parte de Dios conduce al arrepentimiento, conduce al cambio de conducta. Segunda a los Corintios 7:10, por la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces el propósito es que el hermano se avergüence y ese hermano cambie la conducta. Entienda que está en pecado, que está siendo desobediente, que está llevando una vida desordenada. Como decía al inicio, la disciplina no es un castigo, es una acción de corrección amorosa. Y la corrección además no es por cualquier cosa, es por una desobediencia persistente. Porque así como lamentablemente hay iglesias donde no se aplica la disciplina, hay otras donde se ha abusado de la disciplina, aplicándola de una manera incorrecta. Hay que buscar con sabiduría de Dios aplicar la disciplina a la iglesia. Versículo 15. Dice, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. El mandato duro. El que no quiera trabajar, que no coma. El que esté en desobediencia, a ese señaladlo, no se junten con él, que se avergüence. Mandatos duros para la iglesia. Pero aquí una vez más vemos cómo esta corrección tiene que hacerse en amor y con humildad. Entendiendo que quien está al frente, que está en esta condición, no es un enemigo, sino un hermano. A quien se disciplina no es alguien a quien debemos marginar, hermanos, sino alguien a quien debemos ayudar, a quien debemos apoyar, a quien debemos restaurar. Y cualquier creyente puede caer en pecado, cualquiera puede caer en desobediencia, y cualquiera necesita ser restaurado, cualquiera tiene que ser levantado, puesto de nuevo en comunión. Ese es el propósito de la disciplina. No apuntarle con el dedo, no menospreciarlo, sino que ayudarnos. Lo mismo pasa con el cuerpo. Si hay un cuerpo, un miembro del cuerpo que se duele, ¿qué hace el resto del cuerpo? Lo ayuda. Le hace cariñito, lo ayuda a tomarse un medicamento, a ponerse hielo, qué sé yo. Lo apoya para que se restaure pronto y pueda funcionar como estaba funcionando. En el cuerpo de Cristo es lo mismo. Ese poner hielo, hacer cariño, es restaurar. Es orar por el hermano, estar con él, animarle en la fe, exhortarlo, amonestarle con el amor del Señor que está viviendo de una manera incorrecta. Samuel Pérez Millos comenta lo siguiente: la espiritualidad de un creyente no se mide por la capacidad de reprender, sino por la de restaurar. Gálatas 6:1 dice, ustedes que son espirituales, restauradle. Entonces alguien que se diga muy espiritual no es andar, ay, mira hermano, tú que eres pecador. No, anda y ora con él, anímalo en la fe, restaura su vida espiritual. Esa es la capacidad espiritual que tenemos. Hermanos, no existen pecados grandes o pequeños. Debemos sacar eso de nuestra mente. Porque cualquier acción contraria a la voluntad de Dios es pecado. Así de sencillo. No hay más. Y los espirituales
los que tienen una vida correcta delante del Señor deben buscar a los que estén en disciplina para amonestarles en amor, poniendo una advertencia. Eso es amonestar, poner una advertencia delante del hermano para así evitar acciones futuras. Es como decirle a alguien: oye, hay un letrero de una curva cerrada, de disminución, de un lomo de toro. Pon cuidado cuando vas conduciendo, una advertencia. Si hay un peligro grave, hacemos señas: oye, pon cuidado, no vayas por ahí, están robando. Hay un incendio, hay un tremendo hoyo. Pon cuidado, no te vayas a caer. Los espirituales hacen eso, amonestar en el amor, poniendo una alerta delante, diciendo: pon cuidado, va a venir la disciplina de parte de Dios, más dura. Te van a disciplinar en la iglesia. Se le advierte con amor. Los hermanos disciplinados o que están en disciplina no son enemigos de la iglesia, ni menos enemigos personales de nadie. Son hermanos que necesitan ser apoyados para que corrijan su conducta, necesitan ser animados en la fe. Por eso es que esa amonestación debe ser hecha en amor, siempre mirando que el próximo puede ser uno mismo. Entonces, hermanos, es nuestro deber ayudarnos, exhortarnos, amonestarnos en el Señor. Recordemos justamente los mandatos los unos a los otros. Tengan paciencia los unos a los otros, ámense los unos a los otros, y eso nos gusta. Pero también hay un deber, no solamente del liderazgo de la iglesia, de los pastores o ancianos de la iglesia, hacia la membresía, sino que entre la membresía, entre los hermanos, a exhortarse, a animarse en la fe. Incluso, hermanos, desde la membresía hacia el liderazgo de la iglesia. Porque el liderazgo de la iglesia no deja ser oveja, solo es una oveja que tiene una responsabilidad distinta. Y necesita ser exhortado, necesita ser amonestado también por sus hermanos. Siempre con amor, con humildad, para que se corrija esa acción pecaminosa. Los que van a persistir en pecar van a tener que ser disciplinados. Pero no disciplinar es ser permisivo o tolerante con el pecado. Y eso pasa con los desordenados y desobedientes. Se les debe ayudar en disciplina para que se sometan a la palabra de Dios. Y todo esto, hermanos, todo esto es siempre con un solo objetivo: de que Dios sea glorificado y de que la palabra de Dios sea puesta en alto. Porque nuestra actitud, nuestra conducta no puede ser un tropiezo para que la gloria de Dios brille a través de su palabra y de su naturaleza y todo lo que Él es. El Señor nos ayuda, hermanos, para actuar. En una iglesia ejemplar como en Tesalónica ocurrieron estas situaciones. ¿Cuánto más en nosotros? Que quizás podamos ser ejemplo en alguna área, pero cuánto más también necesitamos tenerlas presentes, siempre con miras de la santidad que cada uno debe de llevar y con la glorificación que debemos dar nosotros como iglesia a Dios. Así que recordemos, hermanos, siempre debemos tratar el pecado por su nombre y de una manera sabia, con amor y humildad. Bien, hermanos, les voy a invitar que inclinen su rostro para que oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por este medio tan importante como es la disciplina en la iglesia. Requerimos, Padre Santo, sabiduría para poder aplicarla
para poder ejercer la disciplina bíblica en la iglesia de una manera que glorifique tu nombre, de una manera que te ponga en alto. Y así nosotros también podamos cada día, en cada instante, vivir de una manera más santa, más sabia, y que en todo tu nombre sea glorificado. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora, y te rogamos que siempre nos dirijas para ser una iglesia que se conduce de una manera sabia, a la espera de tu inminente regreso. Te agradecemos, Padre Santo, a través de tu Hijo Jesús. Amén.